Buenos días a todos, mis hermanos, mis hermanas. Hicimos una pequeña pausa el domingo pasado, ¿verdad? A la serie y vimos pues cómo Dios va capacitando a las nuevas generaciones. Ya vamos, no de salida, no, estamos reverdeciendo, pero qué importante, ¿no? A mí solo me quedó una pregunta para Chuy, que ya se me fue, o a ver, para todos, de veras tenemos esa fama los pastores que cuando le decimos a alguien, hey, oye, quiero hablar contigo, ¿qué hice? ¿Sí tenemos esa fama? Esa mala fama, me quedó la duda porque, pues no es así, digo, también les hablamos para otras cosas. Pero sí, a veces pasa, ¿no? Que en general, y el pastor, ¿y ahora qué hice? Me va a exhortar. Yo tengo fama de exhortador, quizá lo heredé de mi mamá, pero bueno. En fin, vamos a continuar esta mañana con la serie de la familia a la luz de las Escrituras. El tema que hemos estado viendo en las últimas semanas es la familia llena del Espíritu y lo que produce tener una vida llena del Espíritu. Y vimos las mujeres casadas, cómo debe vivir una mujer casada. Voy a volver a leerlo para recordar. Dice Efesios 5, 22 al 24, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Y ahí le dejamos, ya tocó a las mujeres. Yo les pedí a los varones que trajeran su casco, porque vamos a empezar suavecito. Pero sobre todo yo oro, y es la oración, yo creo, de cualquiera de nosotros que enseñamos la palabra de Dios, que lo que se enseña nos lleve a reflexionar, a ver dónde hemos crecido. Seguramente si estamos en Cristo vamos creciendo y madurando, dónde nos falta, y venir y decirle: Señor, aquí estoy fallando, necesito de tu gracia, necesito que tu Santo Espíritu me ayude, pero con una firme voluntad de obedecerle y de ver en dónde nos muestra la palabra que estamos fallando. Seguramente a las mujeres la palabra de Dios, porque no es el pastor, la palabra de Dios les habló, y seguramente algunas están haciendo ajustes y orando y en esa lucha de cada día. Pero miren lo que pide Dios, o nos pide Dios a los varones casados. Esto es para nosotros, dice Efesios 5:25 en adelante. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa y que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Esta es ni más ni menos la instrucción de Dios para nosotros. Nos va a llevar unas semanas. Hoy nos vamos a introducir, pero de entrada, cuando leemos esto, creo que la instrucción de Dios es bastante clara, bastante
podríamos decirle retadora, porque batallamos con nuestra carne, porque quizás hemos sido influenciados por una educación distinta de macho mexicano o de hombre dominante, o quizás simplemente nuestra carne nos gana y la palabra de Dios nos instruye cómo debemos ser con las esposas. ¿Quién puede como esposo vivir así? Efesios 5:18 es la clave de esta parte de la serie. Quien vive lleno del Espíritu. Solamente un cristiano, un varón lleno del Espíritu, guiado, gobernado por el Espíritu Santo. Entonces dice Efesios 5:25, así comienza el texto, dirigido a los maridos. Maridos. ¿Cuántos aquí son maridos? Casados de a de veras. El concepto es claro, es maridos. Es maridos. Yo entiendo que alguien puede vivir en pecado y a lo mejor vive en unión libre, no es marido. Ahí hay que arreglar una situación con Dios, pero marido es aquel que delante de Dios hizo ese pacto de unirse hasta que la muerte los separe. Entonces es para maridos. Ahora, que sea para maridos jóvenes que no se han casado, ¿qué ventaja tienen de saber esto con tanta anticipación? Que los varones, en este caso los varones, las damas en la parte de la serie anterior, tengan esta información y desde ahora se dejen guiar, se preparen para ser una esposa y nosotros para ser unos esposos como Dios nos lo manda aquí en su palabra. Por eso dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Fíjense, lo primero que dice, maridos, amad a vuestras mujeres. Después dice cómo, pero la primera instrucción es a los maridos. Si se fijan en todo lo que leímos de las mujeres, no dijo mujeres amen a sus maridos. La pregunta es, entonces las mujeres no deben amar a sus maridos. Por supuesto que no. El amor es mutuo, pero la instrucción es como muy particular al varón, al quien es cabeza de hogar. Qué interesante, insisto, no significa que la mujer no debe amar a su esposo, pero la instrucción de amar a la esposa como Cristo a la iglesia es para el marido, es para el varón. Antes de entrar de lleno a este versículo, de hecho hoy apenas vamos a bordear esto y ya en 8 días entramos más de lleno, pero fíjense y meditemos en esto, ya lo compartimos un poco, pero desde la caída de Adán y Eva en pecado, ya estudiamos que el hombre ha distorsionado todo, incluso pues lo que estamos viendo, el concepto de familia, el concepto de varón, el concepto de hombre. Leí hoy en la mañana, todas las mañanas suelo echarle un recorrido, en realidad a veces nada más encabezados de diferentes diarios de todos tipos, pero de repente salen notas curiosas como esta que decía que un cantante de nombre Carlos Santana, cantante del mundo, ha recibido amenazas de muerte, las redes sociales lo han atacado, le han dicho que van a hacer un boicot contra sus conciertos, porque en un concierto dijo, un hombre es un hombre y una mujer es una mujer. Ese fue su pecado. Parece que ya salió a pedir disculpas a la comunidad LGTB. Fíjense la presión del mundo, ¿no? Cómo el ser humano lo distorsiona. O sea, ese hombre dijo una verdad que no debería tener mayor trascendencia. Lo inundaron las redes sociales, amenazas hasta de muerte. ¿Cómo ha distorsionado todo el ser humano a causa del pecado? Y en el tema que estamos hablando, pues de la familia, del matrimonio, del esposo, de la esposa, cada vez está peor. Pero yo me he puesto a pensar y creo que todos podemos llegar a la misma conclusión.
A raíz del pecado, el ser humano que ha distorsionado lo que es la familia, el rol del esposo, de la esposa, generalmente, en la cultura que me digas, en el país que me digas, en la sociedad que me digas, en esta distorsión que han hecho del concepto bíblico de cómo Dios creó la familia, el esposo, el varón, quien se ha llevado generalmente la peor parte es la mujer. Generalmente. Vean diferentes culturas, la sobajan, culturas donde es menospreciada. En Medio Oriente todavía hay lugares donde tienen prohibido, tienen que salir, nada más se les puede ver su cara, salen cubiertas. Se rebelaron unas mujeres porque fueron a ver un partido de fútbol en Medio Oriente y están en la cárcel. Fíjense que, o sea, generalmente, habrá sus excepciones, pero creo que es la generalidad la que se ha llevado la peor parte de la mujer. En México vivimos en una sociedad dominada por el machismo, aunque también ya está el matriarcado, pero a lo largo de la historia la mujer se ha llevado como que la peor parte. El hombre ha ejercido su papel dominante, distorsionado, tirano. Por ejemplo, en esas épocas, fíjense cómo eran las cosas en el tiempo de Cristo. Había un conocido político que fue promotor de muchas leyes en Roma, pero la mayoría tenían una carga a favor de los hombres. Por ejemplo, en cuanto a adulterio, fíjense lo que decía esta ley. Si encuentras a una mujer en adulterio, puedes matarla, pero no será así al revés. Si es la mujer la que encuentra al marido, no pasará de una amonestación. ¿Cómo la ven? Otro ejemplo, los rabinos, que eran los que interpretaban la ley, la daban a conocer y luego tenían escritos como el Mishnah, que no era otra cosa más que tradiciones que el pueblo debía seguir. Y dentro de esas tradiciones decían cosas como esta. Es algo tremendo. Comparar a Eva con Adán es como querer comparar a un chango con el hombre. Una mujer vale menos que el hombre, por lo tanto, en caso de peligro debe salvarse primero al hombre antes que a la mujer. ¿Qué hemos aprendido nosotros? Primero, ¿verdad? Los ancianos. La Biblia dice, delante de las canas te levantará, los niños, que es los más vulnerables, pero no, esto decía. Otra más de los rabinos. Estamos hablando de los que interpretaban, pero más bien malinterpretaban la palabra de Dios. Decían lo siguiente: el varón tiene derecho exclusivo sobre la sexualidad de su esposa, pero él no es exclusivo de ella. Miren qué abusados o sea, de ahí viene Pancho Villa, de esa línea, porque parientes del macho mexicano. ¿No? O sea, el hombre puede hacer lo que quiera y en nuestra sociedad llega a adulterar un hombre y aunque es señalado, qué grave es cuando es al revés. Los dos están en pecado, los dos cometieron un grave pecado delante de Dios. Que el hombre lo haya hecho no es menor que lo haya hecho la mujer. La Biblia dice en Hebreos 13:4 que honroso sea en todos el matrimonio y el hecho sin mancilla, es decir, el hecho, el hogar puro, santo. Pero a los fornicarios y a los adúlteros, ¿qué dice? Los juzgará Dios, seas hombre o mujer. Entonces, en nuestra cultura se le conoce a este trato peyorativo de subestimar a las mujeres, se le conoce como misoginia. ¿Han oído de ese término, misoginia? El diccionario dice que misoginia está formado por dos palabras: miseo, que significa odiar, y gine, que significa mujer. Entonces, misoginia se refiere al rechazo, aversión, desprecio de los hombres hacia las mujeres y en general hacia todo lo relacionado con la misoginia. Entonces, muchas culturas, muchas sociedades tienden a sobajar a la mujer, la ven como de menos valor, a veces incluso sin valor alguno, ¿no? La mujer es un cero a la izquierda. Y la pregunta es, ¿se ha extinguido eso en nuestros días? No.
Ahora vino el feminismo, que finalmente terminó en una lucha de hombres contra mujeres y conquistando derechos que sí eran genuinos, pero también se fueron del otro lado. Ahora se ufanan de haber conseguido el derecho al aborto. Fíjense, es ese tipo de cosas, ¿no? Pero tan grave es el asunto que también en la iglesia se le ha relegado a la mujer. De tal manera que se cree en muchas iglesias que la mujer no puede ser usada por Dios como es usado el hombre. O sea, si vemos en la Biblia mujeres tremendas que Dios usó desde el Antiguo Testamento: Esther, María Magdalena, Ruth, Febe, la abuelita Loida y la mamá Eunice de Timoteo, que fueron influencia para que este hombre fuera un siervo de Dios. Obviamente fue enseñado por Pablo. Y entonces hay la idea, el hecho que el hombre es la cabeza, que la mujer no puede ser pastora, pero que de ahí se le relega a la mujer y luego malinterpretan la Biblia y las mujeres casi son un objeto. Hay lugares donde la mujer la sientan aparte o la sientan atrás o no puede estar en el auditorio principal. Hablo de iglesias cristianas. ¿Qué dice la Biblia? Dice Génesis 1:26. Así fue la creación del hombre y la mujer. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias en toda la tierra y todo animal que se arrastra sobre ella. Y creó Dios, escuchen, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. El varón y la mujer estamos hechos a imagen de Dios. Por lo tanto, delante de Dios somos iguales. Lo vamos a estar estudiando y lo hemos estudiado, diferentes roles, diferentes responsabilidades, pero iguales. Gálatas 3:28, lo hemos leído: ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos sois uno en Cristo Jesús. Entonces, que tengamos un orden, responsabilidades distintas, que el hombre es cabeza y que ya lo hemos empezado a explicar y lo seguiremos explicando en estas semanas, no impide que la mujer pueda servir a Dios, predicar la palabra, enseñar la palabra de Dios, como ya lo vimos. El asunto es que no puede ser pastora, que no puede pararse aquí y enseñar con autoridad sobre los hombres, pero una mujer puede enseñar. Incluso en la Biblia hubo un caso, en Corintios estamos viendo cómo los corintios andaban que si Apolos, que si Pablo, pero fíjense cómo surge Apolos, Hechos 18:24. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de un espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando lo oyeron, ¿quiénes? Priscila y Aquila. ¿Quiénes son Priscila y Aquila? Una vez escuché una barbaridad porque es un matrimonio y alguien que dijo: ahí está un matrimonio de dos mujeres. Fíjense qué barbaridades, ¿eh? Y de ahí tratan de… No, Priscila era la mujer y Aquila el esposo. Y eran pues ya más maduros en la palabra de Dios, por lo que vamos a ver a continuación. Porque cuando oyeron a predicar a Apolos, dice, cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte, o sea, ya cuando terminó, y le expusieron más exactamente el camino de Dios. ¿Quién le enseñó y le expuso el camino de Dios más exactamente a Apolos? Priscila y Aquila. Ahí estaba la mujer, seguramente sujeta a su esposo, pero ambos fueron un instrumento para enseñarle a un pastor, a un predicador. Fíjense, se sentaron con él y seguramente le dijeron: mira, Apolos, seguramente el varón como cabeza empezó, pero ambos, dice aquí, que
le expusieron más exactamente el camino de Dios. Entonces, estamos viendo pues que la mujer, claro que puede enseñar, claro que puede participar en la iglesia. Hay iglesias donde de verdad no pueden estar ni en la alabanza, no pueden ni hablar. Una vez una persona me dijo, vino aquí a la iglesia, era de otra corriente cristiana, y me dijo: pastor, es que todo lo acepto, me gusta de su iglesia, pero no me gusta que luego pasan mujeres y dan un devocional o comparten algo. Le digo: mira, ni están tomando dominio, ni están ejerciendo dominio, ni están tomando el lugar de pastoras. Pero bueno, yo creo, conforme dice la Biblia, dice, pues yo creo que ni eso, no puede ni pararse al frente. En fin, eso no es lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios habla de que sí es el varón la cabeza en el hogar, en la iglesia. Yo pregunto, ¿hay mujeres pastoras? No debe haber. Pero fíjense, hay un problema que sucede en muchas familias y aún en muchas iglesias. Hay familias donde el varón no da una, no da pie con bola, dicen por ahí. Hay mujeres que ven que el varón no se pone las pilas, no provee, no está cumpliendo su papel y no le importa, y ve la necesidad y los hijos crecen y el varón no cumple su papel, y hay mujeres que se ven en la necesidad de tomar acción. No debería ser así, pero dice, pues, no hace nada, este barco se va a hundir, y hay mujeres que han tenido que tomar el lugar que le corresponde al varón en la familia. ¿Este es el diseño de Dios? No, pero surge muchas veces por la irresponsabilidad del varón. Entonces, hay familias donde la mujer tuvo que tomar el control y el varón no le importa nada, y es la mujer la que va a la iglesia, es la mujer la que está con los hijos, es la mujer incluso la que sale a ganar el dinero porque el varón no da una. ¿Conocen alguna familia así? Bueno, a veces sucede de manera similar en las iglesias. Yo alguna vez conocí de una iglesia donde había una mujer pastora, pero no porque lo dijera cada iglesia, ustedes deben saber, cada iglesia que estamos registrados en gobernación, entregamos una constitución. Ahí dice que se requiere para ser pastor, para los ministerios, cómo vive. Ahí dice todo, el gobierno tiene toda la información. Entonces hay iglesias que en su constitución desde ahí dicen que debe haber mujeres pastoras. Ahí ya está mal, pero hay casos, insisto, en que mujeres genuinamente, al no ver varones, se levantan en comunidades a dirigir una iglesia. Y Dios lo permite, no es su diseño, como no fue el diseño que una mujer tome el lugar primordial en una familia porque el varón no hace nada. Muchas veces Dios lo permite. Entonces, esas son excepciones, ¿verdad? No estamos enseñando que debe haber pastoras, ya lo hemos estudiado bíblicamente, no, pero surgen de situaciones donde el varón no hace nada, y entonces las mujeres han tenido que salir al quite. Y ahora en muchas iglesias, insisto, las tienen sobajadas porque dice 1 Timoteo 2:12, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Y entonces ahí dice, ahí está, ustedes calladas, hermanas. No, calladas. En realidad este aspecto de 1 Timoteo 2:12 lo hemos estudiado en otro momento, pero de lo que habla es de que la mujer nunca puede ejercer ese dominio sobre el varón. El varón es cabeza en el hogar, en la iglesia hay pastores, hay liderazgo de los varones porque es el diseño que Dios dejó en su palabra.
Esto no quiere decir que no pueda enseñar. Tenemos aquí quien enseña a los niños, que puede enseñar a otras las mujeres, que junto con el varón pudieran dar una enseñanza juntos. Claro que sí puede enseñar, pero lo que no se permite es que ejerza ¿qué? Dominio sobre el varón. Entonces, eso habla pues de que siempre en esta distorsión la que se ha llevado la peor parte, ¿quién es? La mujer. Repito, generalmente hay casos donde yo conozco varones que de verdad los traen cortitos las mujeres, pero generalmente por eso se habla de la misoginia, ese rechazo, ese desvalorizar a la mujer. Aquí en México, por ejemplo, hay un montón de dichos y frases misóginas. ¿Conocen alguna frase misógina? Por ejemplo, ¿está fallando algo? ¿Se voló la bocina? ¿Ya no se escucha afuera? ¿Pero si alcanzan a escuchar, Jesús? ¿Sí? Bueno, hablo más fuerte. Luego la revisamos. Bueno, les decía que hay muchas frases, dichos que hablan de cómo se le ve menos a la mujer. Yo les voy a recordar algunos de los más, digamos, no tan fuertes. Por ejemplo, había un dicho en mi época, no sé si siga, que decía: mujer al volante, peligro constante. O sea, como que decían, no, la mujer no tiene capacidad, y había ese dicho, ¿sí o no? Había otra que dice, corres como mujer. O sea, como diciendo, estás mal, ¿no? O tenía que ser mujer. Otro es que van dos chavos y dice, el que llega al último es vieja. ¿Han oído ese? Y hay un montón de frases donde habla que pues hay un rechazo, un desprecio, subestimar a la mujer. Entonces, regresando a nuestro versículo de Efesios 5:25, qué interesante que Dios le diga y ubique a los varones en su primera responsabilidad. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Al varón especialmente, al varón al que se le da la instrucción, al que generalmente, es más, ya estudiaremos cuando veamos el divorcio, que por la dureza del corazón del hombre se le permitió darle carta de divorcio. Pero ya estudiaremos el divorcio y que el divorcio no es un permiso para volverse a casar, pero ya lo veremos en su momento. Ahora, de pronto, si hay mujeres que dicen, a ver, pastor, la mujer debe estar sujeta al marido. ¿Y el marido qué onda? ¿No? ¿Y el marido a quién se sujeta? ¿Y a quién se sujeta el marido? 1 Corintios 11:3. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón. Entonces no hay de que el marido, no, pues yo acá la máxima autoridad. Nuestra autoridad es Cristo. Entonces el marido debe estar sujeto a Cristo. Solo así, Efesios 5:25, podrá ejercer su papel, su función, que dice aquí: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Si queremos como varones, no sé, evaluarnos, a ver qué tan sujeto estoy a Cristo. Como varones podemos evaluarnos. ¿Y saben cómo podemos evaluarnos en nuestra sujeción a Cristo? En la manera en que amamos a nuestras esposas. Si yo me sujeto a Cristo, que amó a la iglesia, entonces yo amo a mi esposa como Cristo, y vamos a explicarlo más en 8 días, pero de esa manera, si yo amo a mi esposa, la cuido y hago lo que veremos los próximos días o las próximas prédicas, entonces soy un varón sujeto. Si no, algo está pasando en mi vida espiritual. Porque una cosa es venir a la iglesia y aquí levantamos manos y Dios te amo, y esto es para todos, y te amo, y hay hasta quien se le salen las lágrimas, pero tienen un trato a su esposa que no corresponde a lo que dice la palabra de Dios, y lo vamos a ver con todo detalle. No quiero adelantarme, pero la palabra de Dios habla de que
amemos a nuestra esposa. ¿De qué manera? ¿De qué manera? Como lo vimos en Romeo y Julieta. ¿Ese será el amor del que habla la palabra de Dios? Como muchos nos tocó, a mí me tocó hace muchos años, las telenovelas, ¿no? Que llegaba la mujer y decía: Ricardo Jesús Daniel, te amo, ¿no? Y ella le decía: María Cristina de los Flores, yo también te amo, ¿no? Y ese es el amor que el mundo nos pintó. Pero aquí dice cuál es ese amor. El amor con que debemos amar a nuestras mujeres es como Cristo amó a la iglesia. Y en este pasaje hay por lo menos 4 aspectos de acción del amor de Dios hacia nosotros. Porque fíjense que es bien interesante, y lo hemos explicado en otras ocasiones, que no hay pasaje en la Biblia donde Dios diga: les amo, les amo, les amo, y otro versículo: yo les amo, les amo, les amo, les amo y les amo. Y todos los pasajes que hablan de su amor hablan de una acción que hizo para mostrar su amor. Por ejemplo, aquí dice: Cristo amó a la iglesia, ¿y qué hizo? Se entregó a sí mismo por ella. Mira, si ponemos el siguiente donde están todos los versículos, fíjense, dice: amó a la iglesia y número 1, se entregó a sí mismo por ella. Número 2, para santificarla, habiéndolo purificado en el lavamiento por la palabra. Número 3, presentándolo a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Es decir, el amor de Cristo a la iglesia no fue una expresión verbal, sino acciones concretas que vamos a estudiar la siguiente semana. Pero la primera de ellas, Efesios 5:25, es: se entregó. Y ya lo explicaremos, pero ya lo entendemos. Creo que Cristo, dice la palabra de Dios, que dio a su Hijo unigénito para morir en una cruz. ¿Por qué lo hizo? ¿Lo merecíamos? ¿Nos habíamos ganado su amor? ¿Habíamos sido tan buenos que Cristo dijo: tengo que morir porque son unos buenos? Pero buenos para nada, ¿no? Por nuestro pecado. Entonces, lo primero que dice Efesios 5:25, dice: amad. Antes de decir como Cristo amó a la iglesia, dice amar. Y amar lo hemos explicado, pero voy a repasarlo en este momento. En el griego tiene diferentes palabras. Una de ellas, para traducir amor, es una muy conocida, que es eros. Todos han oído hablar de esa palabra, eros. De ahí viene la palabra erótico. Habla de lo sensual, de los sentidos. Un amor que se guía por lo que ve y siente. Que no debe haber ausencia de eros en la relación matrimonial, pero no es lo más importante. Ni siquiera. Ahora, debo decirle a las mujeres lo que seguramente ya saben, aunque sucede también al revés, que la mayoría de los hombres, su primer impacto en una mujer es una atracción física. Porque ¿qué te gustó? Sus ojos. Lo primero, el hombre principalmente, también sucede al revés, pero les atrae físicamente. El problema es cuando todo se queda ahí, ¿no? Qué cuerpazo, no, y es que me gusta. Ese amor es frágil, inestable, temporal, se acaba. Y claro que te gusta, alguien debe decir: pues sí me gusta mi esposo, sí me gusta mi esposa, pero eso no es lo que fundamenta o debe fundamentar una relación matrimonial. Porque si se acaba eso que te gustaba, ¿qué va a pasar? Pues se acabó el amor. Bien dice Proverbios 31:30: engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. La Nueva Traducción Viviente dice: el encanto es engañoso y la belleza, ¿qué? No perdura. Los que ya pasamos de los 50, ya, o sea, vamos cambiando, ¿no? Los años no pasan en balde, algunos se conservan mejor, pero la belleza física se acaba.
pero parecería, de hecho, muchas mujeres y ahora muchos hombres luchan para no envejecer. Cremas antiedad, cirugías, vitaminas, porque hay ese sentido de que eso es lo importante, y muchas veces las mujeres sí se visten para que las miren y las codicien. Que eso no es pretexto para que un varón diga, es que codicio mujeres porque mire cómo se visten. Pues controla tu mirada. Les he contado del misionero, hace muchos años había un misionero en Finlandia, y era un misionero americano que iba a dar clases de Biblia a los militares americanos que tenían su base allá, pero para llegar a la base militar, toda la avenida estaba lleno de tugurios, hagan de cuenta, de aparadores de vitral, donde había mujeres desnudas bailando, vendiéndose. Y ese hombre tenía que pasar por ahí. Entonces él dice que agarraba su Biblia, se ponía unas orejeras también, casi se ponía como los caballos, un cabestro, y se echaba a correr, hasta que llegaba a la base militar. Porque decía, el día que yo me pare, yo no puedo culpar, ay Dios, pues es que mira, ahí estaban. O sea, que mujeres se vistan para provocar a los hombres no es pretexto para que las miremos con codicia. Pues volteate para otro lado y ya. Pero sí hay una instrucción para las mujeres casadas, solteras, para las mujeres en general, de cómo deben vestirse. Y lo voy a recordar, y es una exhortación, no del pastor, porque no dice, ay, el pastor es que cree que vivimos en los 50, ni yo viví en los 50, yo soy del 70 y algo. Pero acuérdense 1 Timoteo 2:9, para que lo tengan presentes, mujeres, porque todo eso despierta el amor eros, la mera atracción. Dice, así mismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinados ostentosos, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos. La Nueva Traducción Viviente dice, y quiero que las mujeres se vistan de una manera modesta, deberían llevar ropa decente y apropiada y no llamar la atención. Pregúntense, hermanas, ¿para qué me vestí como me vestí? ¿Para llamar la atención, para que los hombres vean? ¿Buscas llamar la atención? Porque la Biblia dice que todo lo que hagamos, busque ¿qué? La gloria de Dios. Entonces, no se trata, yo lo he dicho, que como pastor me pare, hermanos, a partir del próximo domingo, mujeres, faldas hasta el piso. Amén. Y hombres, bueno, los hombres en general, bueno, hay unos que decían hasta sus cadenas y pelo en pecho y demás, ¿no? Entonces, aquí dice la Biblia, lo recuerdo rápidamente, decoro habla de que se arreglen bien, o sea, ¿no? Yo me acuerdo de doña Florinda, ¿no? Nunca se arreglaba. ¿Vieron a doña Florinda arreglada? Pero esa era la imagen, no, mujeres, arréglense. Eso es con decoro, pero también dice con pudor. Hay dos del griego que significa recato, cohibición hacia los hombres, es decir, no se vistan de una manera que resalte su figura. Eso dice no el pastor, eso dice la palabra de Dios, que te vistas de tal manera que no resalte tu figura. Esos pantalones que les entran con calzador, ustedes saben de lo que hablo, escotes, minifaldas. Una mujer cristiana debe atender lo que dice aquí la palabra de Dios. Yo sé, la mujer es vanidosa y le gusta que vean que la vieron, pero una mujer cristiana debe cuidar eso. Su cuerpo, si eres casada, es de tu esposo, ya lo vimos, le pertenecen el uno al otro. Y si no es casada, conságraselo a Dios, y el día que tengas tu esposo, para él es ese cuerpo. Entonces la palabra de Dios ahí lo habla. Y luego habla de modestia. ¿Ya vieron? Ahí dice pudor y modestia, y la palabra modestia en el griego sofrosune significa dominio propio. Y se requiere dominio propio. Miren, vivimos en un mundo donde nos presiona a que vivamos como ellos viven.
¿Cómo quieren vestirse las chiquillas hoy? Como Taylor Swift. ¿Sí saben que vino? Yo me aventé toda la nota por lo siguiente. Miren, es un evento de una idolatría sin precedentes. No sé si las vieron, se desmayaban las que no podían entrar, todas se vestían y querían ser Taylor, se llaman Swifties, ellas mismas, una idolatría, un evento. Ahorita les pongo un poquito de una letra de una de sus canciones. Nada edifica a Dios, ni siquiera es una canción que dices, bueno, es que canta canciones medias bobas. No, ahorita les pongo una de ellas. Lo que yo me pregunto, ¿habrá habido cristianos o cristianas en esos conciertos? Muy probablemente y muy tristemente sí. Y a lo mejor hasta cambiando pulseritas, ¿no? Yo estoy al día, vi las noticias ahí, porque hasta el ministro de la Suprema Corte, Saldívar, ahí estuvo en primera fila. Miren, yo agarré una canción, dije, a ver, canciones de Taylor Swift, y de verdad tomé la primera, que se llama Look What You Made Me Do. O sea, igual que mi francés, también mi inglés está a la orden del día. Dice así la letra. A ver, si usted me dice si hay algo difícil. Ya no quise ver más, ni es un estudio de Taylor Swift, y creo que el cristiano maduro sabe que esa música del mundo no tiene una buena influencia. Pero fíjense lo que dice, ya traducida, se las iba a cantar en inglés, pero en español. No me agradan tus jueguitos, no me gusta tu escenario inclinado, el papel que me hiciste jugar, el de tonta. No me agradas, no me gusta tu crimen perfecto. ¿Cómo te ríes cuando mientes? Dijiste que el arma era mía, no está bien, no me agradas, pero me volví más inteligente, me hice más fuerte con el paso del tiempo, cariño, me levanté de la muerte. Lo hago todo el tiempo, tengo una lista de nombres y el tuyo está subrayado de rojo. Lo reviso una vez y luego lo reviso 2 veces. Oh, mira lo que me hiciste hacer, mira lo que me hiciste hacer. No me agradan las llaves de tu reino, una vez me pertenecieron. Y sigue y sigue y sigue. Edifica a Dios, será música, porque muchas veces hay chicas que ni entienden lo que dicen, Se la saben. Yo sé que ahorita ya muchos en mis tiempos inglés, en primaria, secundaria, no, pero ahorita muchos ya entienden, pero esta es la letra. Entonces, y todas querían vestirse como ella, hombres vestidos de Taylor Swift, no, una barbaridad. Pero dice 1 Timoteo 2:9, ahí está lo que Dios quiere, cómo se vistan. No hay que provocar ese eros, el amor eros, porque cuando un matrimonio se une basado en los sentidos, ¿qué va a pasar al cabo de los meses y los años? Lo que decía el filósofo mexicano José José, el amor acaba, ¿no? Eso decía José José. Pero el verdadero amor, el amor fundado en Dios y el amor de Dios, nunca deja de ser. Amén. Ahora, no significa, mujeres, que se descuiden y que el cuerpo es templo del Espíritu Santo, pero es una cuestión de honrar a Dios y no de vanidad y no de mostrarlo. Entonces, ese es el amor eros. Hace unos años les conté una anécdota de un matrimonio. Fíjense cómo cuando no hay el amor de Dios, sino solamente eso, de una hermana en Cristo que le detectaron una enfermedad incurable, mortal, desahuciada. Le dieron 6 meses de vida. En esos 6 meses, el marido, a los ojos de los demás, ejemplar, hasta enfermera particular le puso, que la cuidara, porque ella estaba en una condición deplorable cada vez más. Obviamente se imaginarán que no estaba en condiciones de tener relaciones íntimas con su marido. ¿Qué hizo el marido? ¿Qué creen que hizo? Pues se consiguió otra, pero llegaba a la casa, a los ojos de los demás, pero ya tenía su reemplazo. Milagro de Dios, a los 6 meses sanó la mujer. Y el marido prefirió ya irse y la abandonó.
¿Qué había ahí? ¿Había habido ahí el verdadero amor? No, por lo menos en el marido. O sea, cuando ya dijo, pues ya no puedo, pues me busco otra. Pero Efesios 5:25 no habla de ese amor eros. También hay otra clase de amor, rápido se los digo, fileo, el amor filial. El amor que nos tenemos, yo amo a mis amigos, yo amo a mis hermanas, a mis tíos, sean cristianos o no, nos amamos. Los narcotraficantes aman a sus familias, o sea, tienen un amor filial, son narcotraficantes, asesinan gente, pero tienen amor filial. O sea, es un amor que todos tienen. Hay otra clase de amor que es estorge, que es el amor de padres a hijos. Pero ¿cuál es el amor del que habla Efesios 5:25? Ágape, todos lo sabemos, es la máxima expresión del amor. Y es el amor que viene de Dios. Es un amor que se sacrifica. Por eso dice ahí, amad como Cristo amó a la iglesia y se entregó. El verdadero amor es sacrificial. Hace lo que sea por el bien de la otra persona. ¿Qué hizo Cristo, mis hermanos, por la iglesia? Dijo, iglesia, les amo, qué linda es mi iglesia, qué bonita. ¿Eso hizo? No, se entregó. Filipenses 2 lo narra así. Bueno, un poquito antes dice, haya pues este sentir que hubo en Cristo Jesús, dice, no mirando cada uno por lo suyo propio. Fíjense lo que es el amor, no mirar por lo suyo propio, sino cada cual por lo de los otros. Ese es el amor verdadero. Eso hizo Cristo. No miró por él mismo había dicho, pues no, ¿para qué voy? Porque él mismo cuando estuvo en el huerto de Getsemaní oró, Padre, si es posible que pase de mí esta copa, que pase, pero hágase tu voluntad y no la mía. Pero es un amor que no mira por sí mismo, sino por los demás. Versículo 5, haya pues este sentir, ese sentir sin egoísmo que hubo también en Cristo Jesús. Versículo 6, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que ¿qué hizo? Se despojó. El amor en acción, hizo algo, se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte de cruz. Ese es el amor que Cristo mostró por la iglesia. Ese es el amor, Efesios 5:25, con el que debemos amar a nuestras esposas y debemos reconocer, nos falta, pero debemos orar y Señor, y que tu gracia y ayúdame. No es fácil porque de naturaleza somos egoístas. ¿A quién le gusta despojarse? Y más si te falta. Cristo se despojó, entregó su vida, pero no por un grupo de personas bonitas, buenas y sin pecado, por pecadores. Por eso dice Filipenses 2:7, se despojó. Cuando hay amor te despojas de lo que sea para ayudar al otro, por el bien del otro. Porque es muy bonito decir te amo, hermano, yo te amo, nos amamos. Y cuando hay una necesidad, voy a orar por usted, mi hermano. Cuente conmigo. Si es posible, ¿verdad? Dice la palabra de Dios, si te es posible, en cuanto dependa de usted, estad en paz con todos. También dice la palabra de Dios que ayudemos de acuerdo a nuestra posibilidad, con entrega, con amor. Ese es el amor de Efesios 5:25, incondicional. Como Cristo amó a la iglesia, ya veremos en 8 días, se entregó para santificarla por el lavamiento de la palabra, y lo vamos a equiparar con lo que el hombre debe de hacer si realmente ama a su esposa como Cristo a la iglesia. Pero vean, amad como Cristo amó a la iglesia, y una característica de este amor es que es incondicional. ¿Por qué se separan las parejas? Porque otro falló. Por lo tanto, sí hubo condiciones. Y no hablo solo del adulterio. Hay parejas, ustedes van al registro civil y les digo que ya englobaron
un concepto de divorcio que se llama incompatibilidad de caracteres. En otras palabras, no se llevaron bien. No, es que me hizo, es que, ay, no, es que ya le salió el carácter, es que tiene tal carácter. Entonces pregunta, ¿no que era incondicional? Y entonces cuando ya hace algo que no te gusta, no, ya no te quiero. ¿Habrá amor incondicional ahí? Pensemos en una cosa. ¿Cuántos le hemos fallado a Cristo? Todos. 1 Juan 1:10 dice que si decimos que no tenemos pecado, ¿qué dice? Le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Si Jesucristo fuera como nosotros, ya nos hubiera dejado. No, pues ya me falló, ahí los dejo, iglesia. Imagínense cuántas veces le hemos fallado. Pero ¿saben qué dice la Biblia en Jeremías 3:13? Con amor eterno te he amado. Y cuando Dios lo dice, ¿ustedes creen que no sabe que a los que ama con su amor eterno le van a fallar? Él no dice, te voy a amar mientras, no, que porque nos ama, disciplina, porque nos ama, nos hace entender, pero es un amor eterno, verdadero, genuino, incondicional. Eso es Efesios 5:25. Estamos introduciéndonos apenas en el versículo. Amar a nuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia, sin condiciones, es más, dice Romanos 5:8, mas Dios, ¿qué dice ahí? Ahí está la clave. ¿Muestra qué? Su amor, lo cual nos habla que el amor ¿qué? Se muestra. O sea, yo no quiero decir que no le digamos a la esposa o la esposa te amo. Si es bien bonito, ¿no? Que te digan te amo y unas flores y así le pones un corazón y te amo. Es bonito, se siente bonito. ¿O no, esposa? Se siente bonito. Pero lo mejor es que el amor se muestra. ¿Y cómo lo mostró Dios para con nosotros? En que siendo aún pecadores, o sea, no merecíamos nada, merecíamos la condenación, le habíamos ofendido, habíamos pecado infinitas veces contra Él, aún así, ¿cómo mostró su amor? Muriendo por nosotros. Esto es, mis hermanos, para que nos demos una idea en Efesios 5:25, la manera como debemos amar a la esposa. La manera como debemos amar a la esposa. Yo sé que alguien puede decir, hermano, es imposible. Y sí lo es sin Cristo. Porque dice Romanos 5:5, unos versículos antes, que el amor de Dios ha sido ¿qué? Derramado sobre nosotros. Por lo tanto, ahora podemos manifestar ese amor. Eso sí, Juan 15:5 dice, separados de mí. O sea, si yo trato de amar a mi esposa como Cristo amó a la iglesia, con mis solas fuerzas, mi voluntad y todos los deseos del mundo, no voy a poder. ¿Qué necesito? A Cristo en mi vida, dejar que Él me guíe, llenarme de Él, llenarme del Espíritu, que el Espíritu Santo guíe mi vida, controle mi vida, porque primera de Juan 4:8 dice lo siguiente, que Dios es ¿qué? Amor. Y si yo estoy en relación con Dios, que es amor, no dice que tiene amor, Él en esencia es amor. Y si yo tengo una esencia con el amor, porque Dios es amor, necesariamente lo voy a reflejar. ¿Se dan cuenta? Simplemente, cuando tú te juntas mucho con alguien, ¿a poco no se empiezan a aparecer? O él te empieza a imitar, o tú te empiezas a imitar, hasta los maridos, ¿no? Marido y esposo y esposa, hasta nos empezamos a parecer. Cuando tú te llevas mucho con alguien, se empiezan a parecer el uno al otro. Cuando tú tienes una comunión real con Dios, diaria, verdadera, genuina, constante, como Dios es amor, o así como decimos aquí, se te pega algo y empezamos a manifestarlo. Y empiezas a reflejar su amor, el amor que hemos estudiado en 1 Corintios 3, 4 en adelante, que dice, y podemos hacer un par de predicaciones de esto, pero se los leo nada más. El amor es sufrido,
el amor es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, el amor no se envanece, el amor no hace nada indebido, el amor no busca lo suyo, el amor no se irrita, el amor no guarda rencor, el amor no se goza de la injusticia, el amor se goza de la verdad, el amor todo lo sufre, el amor todo lo cree, el amor todo lo espera, el amor todo lo soporta, y termina diciendo el amor, ¿qué dice? Nunca deja de ser. Ese es el amor, el parámetro, Efesios 5:25, con el que debemos amar a nuestras mujeres. O sea, el estándar es muy alto. Insisto, no es ningún ejemplo del mundo, ni una película, ni Romeo, ni Julieta. La muestra de amor que debemos seguir es la de Jesucristo. Y entonces ahí venimos varones y decimos, me falta. Y vamos creciendo y batallamos, pero ese es el mandato, maridos, y es especialmente, y con esto concluyo por hoy y ya le entramos de lleno el próximo domingo, especialmente a los maridos. Amen a sus mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. Pensemos unos momentos, ¿cómo amó Cristo a la iglesia? Cuando leemos los evangelios, todo lo que padeció, había un canto de los que cantamos hace un rato, padeció, sufrió, fue golpeado y todo lo hizo por amor a su iglesia. Entonces, varones, ahí está nuestro ejemplo a seguir. Es Cristo, es el amor que Cristo tuvo para su iglesia. Aquí lo que tenemos que hacer antes de orar para despedirnos es meditar y reflexionar cómo estamos delante de Dios y ser honestos con Dios. Ser honestos y decir y reconocer delante de Dios y quizás luego hablarlo con nuestra esposa, pero decirle, Señor, ya me di cuenta que estoy fallando. Necesito tu gracia. Ahora, esto no es esposa para que ahorita terminando ya ves esposo. Te falta. No, oren por él. Ya vimos la parte de la mujer, si no me regreso. Regresamos el domingo al de la mujer. Pero oren por el esposo. Oren por el esposo. Ya lo vimos cuando vimos la serie. Incluso debía sujetarse a su marido siendo este inconverso. Entonces, oren por su esposo. Ya veremos las responsabilidades que Dios nos dio y cómo debemos amar, pero hoy es un buen tiempo para comenzar y decirle, Señor, ayúdame, enséñame, guíame, me rindo delante de ti, porque quiero amar a mi esposa de la misma manera como tú amas a tu iglesia. La vara está muy alta, el estándar es muy alto, pero decía Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Vamos a dejarle aquí, mis hermanos, les invito a que cierren sus ojos. Y pues los varones, mis hermanos, necesitamos orar, pedirle a Dios, y hablo ahorita no solo a los casados, sino a los jóvenes para que también se preparen desde ahora. Vale la pena, mis hermanos, rendirnos a Cristo. Necesitamos venir delante de Él, necesitamos ser llenos del Espíritu, guiados, gobernados por el Espíritu Santo para poder manifestar esa clase de amor. Pero el primer paso es pedirle perdón a Dios y podemos decirle, Señor, te he fallado, porque no le fallaste a tu esposa primeramente, le fallamos a Dios. Decirle, Señor, perdóname, te he fallado. No he visto, muchas veces veo nada más por mí mismo y no por lo de los demás, siendo que mi esposa somos una misma carne, una sola carne. Pide la gracia de Dios. Quizás alguno ya su matrimonio se desintegró, ya no hay solución. Toma esta enseñanza para enseñársela a tus hijos y que no repitan lo mismo que tú hiciste. Tomémonos de la gracia de Dios, necesitamos su dirección, su fortaleza y su palabra para vivir como Dios quiere que vivamos. Pongámonos de pie.
Bendito Padre, yo quiero pedir por cada uno de nosotros, primeramente como varones casados. Seguramente, como lo hemos expresado, te hemos fallado en nuestro rol como esposos. Seguramente hemos crecido en alguna área, pero necesitamos tu perdón. Yo te pido por cada varón casado, Señor, que tu gracia, que tu Santo Espíritu nos guíe para tener ese matrimonio en medio de un mundo lleno de maldad, lleno de odio, lleno de rencor. Se necesitan matrimonios unidos por tu amor, para predicar la palabra, para hacer testimonio al mundo. Pido en especial por los matrimonios, Señor, y los matrimonios de esta iglesia, que seguramente estamos batallando en diferentes áreas, pero acudimos a tu gracia y a tu perdón. Pero oro también que haya una firme decisión de cada uno de nosotros para hacer lo que dice tu palabra y no lo que el mundo o alguna otra filosofía humana nos quiere imponer. Gracias por tu palabra, porque sabemos que en obedecerla hay grande bendición. Ayuda pues, Señor, a cada uno de nosotros. Y te pido por aquellos varones que no se han casado, que desde ahora se preparen en crecer espiritualmente, en su comunión contigo, para que incluso cuando guiados por ti escojan a la mujer que será su esposa, lo hagan guiados por tu Santo Espíritu y no se guíen por la carne, por los ojos, sino por tu Santo Espíritu. Gracias pues por tu palabra. Gracias por lo que tú nos has enseñado. En Cristo Jesús. Amén.